La paz de Dios, pequeños, ¿cómo están? Me da gusto saludarles, espero se encuentren todos bien. Vamos a ver nuestro tema del día de hoy. Y antes de comenzar, ya sabes que debemos de pedir a nuestro Dios. Y así vamos a orar. Bendito Padre Celestial, mi Dios, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia, Señor, pidiendo, Señor, tu dirección, que tú nos guíes en esta escuela dominical, Señor, que pongas el corazón de los pequeños prestos a tu palabra, Señor. Pon disposición en ellos, haz atentos sus oídos, Señor, a estar escuchando tu palabra en esta tarde, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues nuestro tema se llama Con poder, como Esteban. Nuestra base bíblica se encuentra en Hechos 6, del 8 al 15, y Hechos 7, los versículos 55 y 60. Yo te voy a pedir que ahí en tu casita leas toda la cita. Está un poquito larga y por el tiempo no la vamos a leer completa, pero yo te pido que tú la leas. Y así vamos a comenzar. Nuestro valor del día de hoy es la fortaleza. Y la definición de fortaleza significa capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Y como tú puedes ver, en Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para nosotros, pues, el Señor Jesús, Él es nuestra fortaleza. Amén. Y así pues vamos a comenzar con nuestra historia del día de hoy. Y también vamos a ver que sinónimos de fortaleza son resistencia, energía, vigor, firmeza, rectitud. Y el antónimo de fortaleza es debilidad. Amén. Y bueno, ahora sí pasemos a nuestra historia en esta tarde. Y hoy vamos a hablar de Esteban. ¿Tú has oído hablar de Esteban? Si te has dado cuenta, en la palabra de Dios no nos lo menciona mucho. Solo lo que tenemos casi muy claro siempre es de que Esteban murió apedreado. Pero ¿tú sabes quién era Esteban? Dice la palabra de Dios que Esteban era un diácono. Lo podemos encontrar en el versículo 6, desde el inicio. Ahí nos empieza a hablar cómo es de que dice que en aquellos tiempos había muchas viudas y mucha gente que necesitaba, pero los que eran estudiadores de la palabra de Dios no podían dejar la palabra de Dios para atender a estas personas. Entonces dice la palabra de Dios que ellos decidieron buscar a diáconos, y entre ellos estaba Esteban, y ellos decían que para buscar o poner un diácono debían de ser hombres llenos del Espíritu Santo. Y así nos dice la palabra de Dios que hubo varios diáconos. Si tú lees la Biblia ahí vas a encontrar, y entre ellos estaba Esteban. Y también nos dice la palabra de Dios que Esteban fue el primer mártir que murió apedreado. Él fue el primer mártir en morir. Y bueno, pues así vamos a ver qué más cualidades tenía Esteban. Dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo, de poder y de bendición de lo alto. Dice que él hacía muchos milagros entre el pueblo. Dice que como veían que él hacía muchas cosas, muchos milagros, porque estaba lleno del poder de Dios, entonces dice que unos hombres ahí dice que algunos de la sinagoga, que se llamaban libertos, se molestaron porque veían todo lo que Esteban hacía. Si tú lees la Biblia también nos viene esto que de libertos, dice que ellos se llamaban libertos. ¿Y quiénes eran ellos? Pues dice que estos hombres eran
los que habían salido de Israel, dice, eran los que habían sido esclavos y se les dio el nombre de libertos. Entonces dice que ellos se juntaron y hicieron sus sinagogas y a ellos también se les llama que eran fanáticos de la religión, porque solamente decían, pero no hacían las cosas. Ellos decían saber mucho de Dios, de la ley de Moisés y de todas esas cosas, pero nunca hacían lo que decía la ley. Entonces por eso se les llama fanáticos. Y dice que estos hombres, cuando se enteraron lo que Esteban había estado haciendo, se molestaron. Dice que se pusieron muy enojados y andaban tras de Esteban y mandaron arrestarlo. Y después de que fue arrestado Esteban, dice que después de que fue arrestado, estos hombres no quedaron conformes con que ya lo habían arrestado ya, sino que aparte de eso fueron a buscar gente que declarara cosas que él no hacía, que hiciera declaraciones falsas, para que así él pudiera ser encarcelado. Y así pues se lo llevaron a la cárcel y fueron estas personas a decir que él hablaba cosas del templo, que decía cosas del templo, y también decían estas gentes, entre todo lo que decían, habían cosas que sí eran ciertas y habían cosas que ellos, o sea, más que nada era que malinterpretaban, porque Esteban les hablaba del Señor Jesús, que iba a tirar el templo en un día y si iba a ser restaurado, pero ellos se imaginaban de tirar el templo físicamente, el material, la construcción, pero ellos no entendían porque estaban ciegos. Dice que entonces de ese modo todo el pueblo estaba alborotado por todo lo que se decía de Esteban, y se lo llevaron a la cárcel. Y no conforme con esto, dice que igual a estas gentes les dieron dinero para ir a hablar cosas que no hacía en contra de él, que dicen que ofendía y que hablaba cosas en contra de Dios. Dice que Esteban lo apresaron y lo llevaron ante la Suprema de sus tiempos. Dice que además de testigos falsos que declaraban en contra de él, pero ¿qué creen? Que Esteban nunca dejó de predicar. Esteban dice que era un hombre que no dejaba de hablar, del Señor Jesús. Y también de entre las cosas que decían, dicen que decían que él quería cambiar lo que Moisés había dicho en la ley. Dice, entonces por eso lo llevaron ante el concilio, y de tanto que ellos estaban tan enojados, pero ¿qué creen? Que el rostro de Esteban estaba radiante, aunque estaba en la cárcel, él no estaba triste o no dejó de hablar, él seguía hablando. Y dice que estos hombres o toda esta gente vieron el rostro de Esteban radiante. ¿Por qué creen que lo verían así? Pues porque el Espíritu Santo moraba en él. Y entonces cuando empezaron a ver el rostro de Esteban, que estaba radiante, dice que Esteban declaró y les decía, miren, veo abiertos los cielos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Y al oír esto, estas gentes, más se enojaban con Esteban. Dice que ellos estaban tan llenos de odio. Dice que y se empezaron, ¿qué creen que hacían? Se tapaban los oídos para no oír a Esteban. Y dice que dando fuertes gritos se lanzaron contra él. Dice que lo sacaron a Esteban de la ciudad y lo apedrearon. Dice que lo apedrearon, dice
Los testigos oficiales convertidos en verdugos dice que se quitaron sus vestiduras y las pusieron a los pies de un joven llamado Saulo mientras apedreaban a Esteban. ¿Pero qué creen que hizo Esteban? Dice que Esteban lo que hizo fue orar a Dios. Dice que Esteban oró y le dijo al Señor: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y después dice que cayó él de rodillas y gritó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, Esteban murió. Y bueno, pues esa es la historia de Esteban. Podemos ver que fue un hombre fiel al servicio de Dios, porque tenía el poder de lo alto. Y Esteban también estaba lleno de gracia. Dice que Esteban era diligente y fiel, y él desempeñó su oficio sin pensar en sus capacidades, y al haber sido fiel en poco le fue encomendado algo mayor. Dice: Esteban, lleno de gracia, con poder y bendición de Dios, dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo cada día. Dice que él no paraba de hablar del evangelio y de obrar milagros en el nombre de Jesús, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y así es por fe como viene a nosotros el poder de Dios, pequeño. Por fe mengua nuestro yo. Por fe, para que Cristo crezca en nosotros. Esteban defendió siempre la causa. ¿Cuál era la causa? Dice que la causa del cristianismo contra los que se oponían y arremetían contra ella. ¿Y quiénes eran estos? Pues ya vimos que eran los que se oponían a lo que él decía. Estos eran unos judíos, como te dije antes, llamados libertos. Y así, bueno, pues como te decía también, que la palabra de Dios nos dice que Esteban fue el primer mártir de la iglesia de Cristo, que los mártires son los que mueren a causa de la palabra de Dios. Y él fue fue el primero en morir por esta causa. La Escritura nos dice que todos estos hombres, después de haber escuchado tal discurso lleno de poder de Dios, dice que se ponían muy enojados, se enojaban contra él. ¿Pero por qué creen que se enojaban? Porque dice que así como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, ellos estaban llenos, pero de odio, de envidia, de cosas feas, y todo eso los cegaba y no podían ver lo que había en Esteban, que era el Espíritu Santo y el poder de Dios. Y bueno, pues como ya vimos, que así fue como murió Esteban, apedreado. Y dice que él, puesto los ojos en el cielo, daba gloria a Dios. Él nunca tuvo ese sentir como los otros de enojo, sino que él amaba a estas personas y le pidió a Dios que no tomara en cuenta ese pecado. Y así como Esteban pequeño, nosotros también debemos de predicar la palabra de nuestro Dios. Nosotros debemos de estar como Esteban, puestos los ojos en el cielo, en nuestro Dios. Debemos de hablar como habló él, aunque a veces si la gente se ríe o se burla de nosotros, no dejemos de hablar y de predicar la palabra de nuestro Dios, y de pedir también a nuestro Dios que Él sea quien nos llene de su Espíritu Santo para que lo podamos hacer. Y podemos ver que Esteban fue un ejemplo de fortaleza y de fe y de amor sobre todo, ¿verdad? Esteban no podía vivir en paz si no predicaba la palabra. Así debe de ser nuestro sentir, pequeño, de que siempre le hablemos a la gente de allá afuera, que tenemos a un Dios poderoso, que nos guarda, que nos cuida en todo momento. Y bueno, pues esta es nuestra historia el día de hoy. ¿Qué te parece si vamos a nuestro repaso? Vamos a ver nuestro repaso y estas son nuestras preguntas del día de hoy. Dice que
cuál es el valor de la clase y cuál es su definición. Bueno, pues es fortaleza, capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sentimientos. Número 2. Menciona 2 sinónimos de fortaleza. Ya te los dije. Resistencia, vigor y firmeza. Nuestra tercera pregunta dice, ¿de qué hombre se habló en la clase y qué significa su nombre? Bueno, pues Esteban, cuyo nombre significa corona. Dice nuestra cuarta pregunta, ¿cómo es que Esteban pudo hacer milagros y señales y pudo dar un discurso de gran magnitud? Pues porque Esteban estaba lleno del poder de Dios, ¿verdad? Dice, ¿quiénes estaban en contra de Esteban para que no hablara acerca de Cristo Jesús? Los llamados libertos de Cirene, Alejandría, de Sicilia y Asia. Todos estos hombres de estas ciudades estaban en contra de Esteban, ¿verdad? Por lo que predicaba, por lo que hablaba. ¿Qué hicieron los libertos para alborotar al pueblo en contra de Esteban? Pues como vimos, pagaron a testigos falsos que hablaran mentiras en contra de él, ¿verdad? Y dice, es otra pregunta, ¿cuáles mentiras contaron los testigos falsos? Pues hablaron en contra del templo y en contra de la ley de Moisés. Dice, ¿cómo vieron el rostro de Esteban todos los que estaban en el salón? Resplandeciente como el de un ángel, ¿verdad? ¿Qué vio en el cielo Esteban? Pues dice, vimos que él vio al Señor Jesús a la derecha del Padre. Dices otra pregunta, ¿qué fue lo que pidió Esteban al Padre antes de morir? Pues vimos que el Señor, que dijo al Señor Jesús, recibe mi espíritu, y le dijo también, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y finalmente, ¿cómo fue que murió Esteban? Pues apedreado, como ya lo vimos en la imagen, ¿verdad? Y así como te decía, pues nosotros debemos de ser o de aprender de este varón que siempre estuvo al lado de nuestro Señor Jesús, siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y siempre predicó la palabra de Dios. Siempre habló sin temor y sin ningún miedo, ¿verdad? ¿Cómo podemos lograr esto? Debemos de estar siempre atentos a la palabra de nuestro Dios, estar en oración pidiendo a nuestro Dios que Él sea quien nos llene de su Santo Espíritu para que podamos hablarle a la gente que no le conoce, para que le conozca. Y así de esa manera concluimos con nuestro tema. Vamos a ver cuál es nuestra manualidad. Nuestra manualidad es esta. Puedes marcar tus manitas en una hoja, como están aquí. Yo las recorté, usé 2 hojas, una para marcarlas y otra para pegarlas, y enmarqué esa hoja con foamy diamantado, y en una pusimos el texto, como lo estarás viendo, y en otra nuestra fortaleza, y en medio, donde se ve el corazón. ¿Por qué pusimos ahí Espíritu Santo? Pues porque debemos de pedir a nuestro Dios que nuestro corazón siempre esté lleno de su Espíritu Santo. Amén. Y así pues este es nuestro tema el día de hoy. Espero le hayas entendido. Y nuestro texto para memorizar de esta semana es este que se encuentra en Hechos 1:8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Está un poquito largo, pero está muy fácil de aprender. Ya casi todos nos lo sabemos de este texto. Para que no digas, ay, es que está muy largo. No, está muy fácil de aprender. Y eso sería todo por el día de hoy. Yo te contacto el día martes a las 5 de la tarde. Si puedes pasar las preguntas. Bueno, te voy a pedir que anotes
el tema, nuestra base bíblica, y si puedes pasar algunas preguntas, las más interesantes que se te hayan hecho a ti, o lo que hayas entendido, que lo anotes en tu libretita, porque te voy a preguntar lo que entendiste, y si algo te quedó duda, el martes ya lo vemos. ¿Ok? Eso sería todo. Deseo que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el día martes. Dios te bendiga.